a todos y a todas aquí en la sala, y también a los compañeros y colegas de la ciudad de Tucumán, de Santiago del Estero y San Juan, que están reunidos tomando la transmisión, estando presentes de alguna manera aquí con nosotros esta mañana. Como estaba previsto, vamos a iniciar la actividad del día con el panel sobre las reformas del nivel medio y la formación permanente de profesores, que va a contar con la participación de la colega Carmen Albaladejo, de Graciela Frigerio y de Rafael Gagliano, y los comentarios de Lizzy Banger del Instituto Nacional de Formación Docente, a quien en unos minutos le voy a dar la palabra, seguro menos que eso. Una de las cuestiones que vamos a intentar mejorar respecto del primer día de nuestro congreso es el asegurar un espacio para preguntas de todos los que vamos a estar escuchando las distintas presentaciones, y particularmente la posibilidad de que los colegas del interior nos hagan llegar las suyas a través del Twitter que estamos manejando del Congreso. Estaría muy bien porque ustedes tienen en un punto una ventaja, que es que nos están viendo, pero nosotros no los estamos viendo a ustedes. Así que si en el Twitter nos mandaran algunas imágenes de lo que está pasando allí en sus sedes, sería muy agradable para nosotros también. Unas cuestiones organizativas, simplemente antes de dar inicio, cuestiones que están preguntando ya a los compañeros de la organización, tiene que ver con los certificados del Congreso, que estos van a estar recibiéndolos por correo electrónico cada uno de los asistentes al Congreso en los primeros días de la semana que viene, previo a las fiestas. Y simplemente recordar que hoy en la tarde, en el espacio de comunicaciones que está previsto de 14:30 a 16:30 horas, además de las comunicaciones, va a haber una sesión de presentación de libros que se va a hacer aquí. Ustedes, entre los materiales que han recibido, hay una hoja detallando cuáles son los materiales que se van a presentar. Pero va a coincidir con ese mismo momento. Así que bueno, para no quitarle más tiempo, les damos la palabra a la mesa, a nuestras compañeras, y agradecerles la presencia, y le damos la palabra a Lizzy Banger del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo les va? Estamos empezando a pensar en esta mesa y continuando con algunas de las reflexiones que se plantearon en el día de ayer y que fueron abriendo un poco nuestro panorama en relación a las tendencias que se plantean en términos del pensamiento en torno a la formación permanente de docentes, de maestros, de profesoras, de profesores. En nuestra mesa vamos a hacer centro, pie y eje en la educación secundaria. La educación secundaria en nuestros países viene teniendo una fuerte tendencia hacia la universalización, y en el caso de nuestro país, desde el año 2006, en la Argentina, desde el año 2006, a partir de la Ley de Educación Nacional, la educación secundaria comienza a ser obligatoria. Esto pone un antes y un después en términos de la ley y también en términos de los requerimientos que se le pide al sistema educativo, a las instituciones, a las escuelas y también al colectivo docente, para pensar una escuela distinta. ¿Por qué distinta? Distinta porque en sus inicios la escuela secundaria estuvo pensada para la formación de las élites dirigentes, para unos pocos, una escuela selectiva, meritocrática, bueno, algunas de las cuestiones que fueron planteadas en el día de ayer. Y la escuela secundaria obligatoria implica dar vuelta a esa mirada
ir hacia un cambio de paradigma y pensar una escuela para todas y para todos en las que los chicos, además de estar adentro de la escuela, estén aprendiendo. Y esto nos desafía enormemente a pensar algunas otras formas de hacer escuela, ¿no? Débora Cantor, una colega, planteaba hace unos poquitos años en una conferencia que la escuela secundaria es una escuela hecha a medida de otros chicos, no de las chicas y chicos que están diariamente pisando sus aulas. Y de eso se trata, de poder empezar a pensar otras formas de hacer escuela, otras formas escolares que permitan, que habiliten, que propongan otras trayectorias, y sabemos que eso no es posible si no pensamos en la formación de los docentes que todos los días construyen esa escuela, o son parte al menos de esa construcción. Bueno, hacia allí vamos a presentar a nuestro panel. Nos acompaña María del Carmen Abaladejo Marcet, que es responsable de formación permanente, infantil, primaria, secundaria y formación profesional del ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Buenos días a todos y a todas. Y, por supuesto, también buenos días a todos los que nos siguen a través de Internet y a través de las diferentes sedes. De todo, yo voy a retomar dos frases que ayer dijeron tanto Francisco Invernón como el ministro de Educación, en que era importante que la formación se sitúe en lo que es la realidad en que viven. Y a partir de aquí voy a contarles la realidad en la que vive nuestro profesorado de secundaria y hablaré del tipo de formación permanente que allí en estos momentos es el que desarrollamos. Respecto al profesorado de secundaria, quiero referirme a que nosotros, desde 1990 hasta el 2013, hemos tenido 4 leyes de educación, o sea, como pueden ver, muchas leyes de educación en 23 años, más una quinta, que es la Ley de Educación Catalana, que es una que concreta una de las leyes orgánicas del Estado. Digo esto porque, por lo pronto, el profesorado, y hablo del de secundaria, todo el profesorado se vio afectado por estas leyes, pero el profesorado de secundario especialmente. ¿Por qué? Voy a referirme sobre todo a la LOCSE, la de 1990. Esta ley fue realmente un cambio de todo tipo. Cambió la estructura del sistema educativo. En este momento, el profesorado de secundaria era un profesorado que tenía alumnos, podríamos decir, de élite. Era el profesorado que cuando terminaba primaria iban a un bachillerato para después ir a la universidad. ¿Qué pasó en la ley, en la LOCSE? La LOCSE hizo que esta estructura se modificara, que se alargara hasta los 16 años la formación obligatoria para todo el alumnado y, por lo tanto, el profesor de secundaria, que antes tenía alumnos a partir de los 15 años, los empezó a tener a partir de los 12. Por lo tanto, le representó un choque brutal. La tipología del alumnado ya no era el mismo, no solo por edad, sino también por el tipo de motivación. Se tenía que tener alumnos que antes, los que a los 14 años terminaban, iban a formación profesional y ahora era un tipo de alumnado mucho más, algunos motivados, otros no. Unos irían hacia la formación profesional, otros irían hacia el bachillerato. Pero además hubo dos aspectos muy importantes, que eran todos los aspectos curriculares y todos los aspectos psicopedagógicos y metodología. Se empezó a hablar en aquel momento de constructivismo, se empezó a hablar de aprendizaje significativo, se empezó a hablar, fue un currículum suficientemente abierto como para que el profesorado pudiera ellos desempeñar el tercer nivel de concreción. O sea, su programación se le dio al profesorado, su programación era que la podían desarrollar cada centro como quisiera. Esto era un gran reto. El profesorado de secundaria no estaba preparado para todas estas vicisitudes. Digo todo esto porque fue un cambio realmente brutal. Por supuesto, las otras dos leyes también aportan cambios, pero lo que sí quiero decir es que fueron ya unos cambios en cuanto a estructura mucho menos significativos. Sí que, por supuesto, que en vez de hablar en la LOE, que es la que ahora termina, la LOE y la LEC, digo termina porque cada vez que hay un cambio de gobierno cambiamos la ley y, por supuesto, ahora hay la LOMCE, que ha empezado a
a desarrollarse, y ya veremos si se termina, porque hubo la segunda, que ni se desarrolló. O sea, ya veremos, porque como habrán elecciones el año que viene, veremos si hay un cambio de gobierno y, por tanto, un cambio de ley. Es importante que en la LOE y en la LEC hay dos aspectos que son los únicos que voy a destacar. No voy a destacar hasta los 16 años continúa igual, la estructura es parecida, etcétera, etcétera. Voy a referirme a que hay un aprendizaje basado en competencias. O sea, hemos visto que los resultados PISA de nuestro país son resultados malos, son resultados que todo lo que está relacionado con lenguas, matemáticas, tiene resultados realmente penosos. Y, por supuesto, hay un aspecto importante que lo hago destacar precisamente porque tiene mucha repercusión en lo que será la formación permanente, que es la autonomía de centro y el liderazgo de direcciones. Tanto en la LOE como en la LEC en concreto, que es un desarrollo de esta LOE en Cataluña, en una parte de España, que veremos que tiene una gran repercusión. En cuanto al aprendizaje basado en competencias, por supuesto, hablamos de la integración de los tres contenidos para resolver determinadas situaciones. Después de esto volveremos, porque veremos que tiene una gran repercusión. Aquí, en el plan de autonomía de centro, sí que quiero destacar que se hizo un gran esfuerzo para desarrollar lo que era el plan de autonomía de centro. Por un lado, había una autonomía en la que el centro tenía capacidad. Hubo una época en que había mucho dinero para la formación, en que tenía capacidad para poder desarrollar sus propios proyectos de dirección y, a partir de aquí, desarrollar sus propios proyectos de innovación, de formación, de gestión. Esto fue importante porque realmente durante un tiempo tuvo mucha influencia en la formación permanente del profesorado. Por supuesto, teníamos un rendimiento de cuentas. Es importante que en la LOE, en la LEC, hay un rendimiento de cuentas de cómo esta formación, de cómo se han desarrollado estos proyectos de innovación. Y, por supuesto, hay un aspecto importantísimo en la LEC y en la LOE, que es la dirección. Adquiere gran importancia el papel de la dirección, el liderazgo de una dirección que sea realmente fuerte, porque un centro pueda tener una buena formación permanente si el equipo directivo es fuerte. Esto pasó con la LEC. Con la LOE, con la LOMCE, que es la que tenemos, que ahora se está empezando a iniciar, bueno, no voy a hablar prácticamente es la misma distribución, con formación profesional, bueno, han cambiado unas cosas. Hay tres aspectos importantes otra vez. Es una reforma del sistema educativo, pero sobre todo hay dos partes importantes, que amplían las competencias del director. Por lo tanto, siempre y cuando esté bien tomado este aspecto de ampliar las competencias del director, es un aspecto positivo. Y evaluaciones. Este aspecto yo diría que no es muy positivo, porque se van a hacer unas evaluaciones a nivel estatal cuando se termina la ESO y cuando se termina el bachillerato. Por supuesto, esto puede condicionar, volveremos otra vez, al tipo de profesorado o al tipo de metodologías, cómo se va a trabajar en clase. Voy a explicar también cómo son las características de nuestro profesorado secundario. A ver, nuestro profesorado de secundaria tiene un modelo consecutivo de la formación inicial. Esto significa que nuestros profesores son profesores que son biólogos, son físicos, son filólogos. No tienen, en principio, cuando se empieza la carrera, no saben si se van a dedicar a ser profesores o no. Por lo tanto, esto marca mucho. Y además, después, durante muchos años, fíjense ustedes, desde la 1970, ha habido lo que se llamaba el curso de aptitud pedagógica. Un curso que al terminar la licenciatura o el grado, desarrollaban durante un año unas horas de cursos de actualización pedagógica y didáctica. Por supuesto, no era suficiente. Salvo en honrosas excepciones, realmente, que funcionó más o menos bien, realmente no fue bueno. ¿Qué pasó? Que hasta el 2008, o sea, hace 2 días, no hemos tenido un máster de profesionalización. Un máster de formación del profesorado de educación secundaria, obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza del idioma. Se denomina así, lo digo tal como se denomina. En el 2008 salió el decreto y actualmente se está desarrollando. Por lo tanto, como pueden ver, nosotros, nuestro perfil de profesorado es un profesorado un poco especial. Por supuesto, además, hay unos informes hechos últimamente que nuestro profesorado, sobre todo en España, pero voy a referirme a Cataluña,
y porque se hizo en el 2013. Si lo hubiéramos hecho un par de años antes, veríamos que todo esto aumentaría mucho más, porque en los 80 entró gran cantidad del profesorado de secundaria, entró en los centros. La edad media en este momento es de más de 45 años, tienen un 68% son mujeres, aunque paradójicamente hay un 51% de directores que son hombres, por lo tanto continúan los hombres mandando en lo que son los equipos directivos, tienen una experiencia media de 16 años y por lo tanto, un aspecto que también marca, que es la vinculación permanente, el 80% tiene una vinculación permanente, significa que son funcionarios. O sea, esto representa un papel de personas, de profesorado, que tiene unas características que limita lo que sea la formación. Por otra parte, está claro que no tenemos reconocimiento social, o sea, el profesorado de secundaria no se siente bien, y hay un aspecto también muy importante para la formación, que es individualista, no es colaborativo. Esto en un estudio hecho con muchísimo profesorado, y esto también lleva a un tipo de formación permanente que nosotros en este momento no creemos que sea el modelo a seguir. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay otro aspecto que son los aspectos sociales. En este momento el profesorado de secundaria, todos los profesores, pero los profesores de secundaria está muy claro que no tienen ellos solos el conocimiento. El conocimiento lo tienen también los alumnos, tienen información, entonces ya no es él solo el que sabe. Por lo tanto, tiene que aprender a relacionar, tiene que aprender a informar, tiene que aprender a seleccionar lo que los alumnos le van aportando. Por supuesto, aparte de todo este aspecto, que hasta entonces el profesorado de secundaria era un profesorado de materia, ya hemos dicho, por su formación inicial, pero es que además era de materia, a partir de la LOCSE se dio cuenta que no era suficiente, sí que vio que tenía que trabajar otros aspectos, tenía que trabajar aspectos de convivencia en los centros, tenía que hablar de diversidad de alumnos y de ritmos de aprendizaje diferente, o sea, había cambiado el alumnado, aparecieron las tecnologías, tenían que el aula digital, tenían que utilizar en el aula, la evaluación ya no era una evaluación en que solo era una evaluación sumativa, sino que era una evaluación que había de tener en cuenta todo el proceso, etcétera, y por supuesto había la organización de los centros era más complejo. Todo esto al profesor de secundaria le dio mucha inseguridad. Y esto teniendo en cuenta que además, con todas las leyes que hemos tenido, la formación que realmente tenía que recibir este profesor era una formación realmente por imperativo del sistema. O sea, necesitaba que se formara porque habían unos cambios. No era realmente por sus propias necesidades. Y esto el profesor de secundaria realmente lo ha vivido mal. Incluso, constantemente, todos los que nos dedicamos a la enseñanza estamos diciendo que si el profesor de secundaria no se forma. Yo creo que, como se dijo ayer también, los cambios son largos y complicados. Y el profesor de secundaria tiene muchos aspectos que no son lo suficientemente, le apoyen en este cambio. Por supuesto, están cambiando y están trabajando en esta dirección. Vamos a ver las reformas de la formación permanente. Primero de todo, vamos a ver qué instituciones son las que organizan la formación permanente en España. La formación permanente en España la organizan los centros de recursos o centros de profesores, que son unos centros que están muy cercanos a lo que es los centros educativos, se descentralizó, antes lo realizaban los ICES, yo hablo desde el Instituto de Ciencias de Educación, nosotros también realizamos la formación, aunque en colaboración con los centros de recursos. Todo este aspecto más cercano lo realizan los centros de recursos, pero nosotros tenemos nuestro papel en cuanto a la formación de formadores, en cuanto a las comisiones de selección de los proyectos que hay en los centros, etcétera. Voy a hablar qué tendencias hay en la formación permanente. Nos podemos referir a tres aspectos importantes. Un aspecto relacionado sobre las temáticas que son en este momento importantes. Otro aspecto relacionado sobre el modelo didáctico de formación. Y, por supuesto, un tercero sobre las modalidades de formación. En cuanto a las líneas prioritarias, voy a marcar las que nos marca el Departamento de Enseñanza, o sea, como nuestro ministerio en Cataluña. Hay tres grandes ejes. Soporte a los proyectos educativos de los centros para la mejora de los procesos y resultados educativos. Aquí entra un gran número de temas diferentes, desde el liderazgo del director, desde lo que es la tutoría, todo lo que es el aprendizaje, servicio, que aquí en Argentina son especialistas, todo lo que es tener en cuenta el entorno, etcétera.
El segundo aspecto es la mejora de las competencias profesionales del profesorado para su práctica docente y del resto de personal adscrito a los centros educativos. Aquí es donde el profesorado de secundaria, el que no ha cambiado, se encuentra más a gusto. ¿Por qué? Porque son todas las actualizaciones científicas, didácticas relacionadas con su temática. Y por último, hay una mejora de las competencias profesionales de las personas formadoras y de los servicios educativos. O sea, creemos que la formación de formadores es un eje importantísimo para que funcione la formación. O sea, es muy bueno que un profesor que lleve buenas prácticas en su escuela, en su instituto, pueda después desarrollarse como formador. Y para eso necesita también una formación. Nosotros, del Instituto de Ciencia y Educación, este aspecto es uno de los que tratamos. Y, por supuesto, de los servicios educativos. Los servicios educativos son los centros de recursos que necesitan también una formación para estar actualizados. Estos son los grandes ejes de líneas prioritarias. Nosotros en nuestro Instituto de Ciencias de la Educación tenemos muchos grupos de trabajo y muchos seminarios de temas como es la escuela inclusiva, la convivencia, todo relacionado con infancia. O sea, de estos grandes ejes que el Departamento de Enseñamiento marca, nosotros seleccionamos unos cuantos que son los que creemos que son para nuestro personal y nuestra institución son más importantes. Voy a pasar a las tendencias en la formación permanente en la metodología del modelo didáctico. Aquí vamos a referirnos a dos tipos de metodologías, modelos didácticos. Y además tienen que tener en cuenta que desde lo que es la institución, el ministerio, podríamos decir que es un modelo que se ha fomentado, que es el referente a la reflexión sobre la práctica. O sea, se tiene muy claro que deben reflexionar, los profesores tienen que reflexionar sobre la eficacia de su modelo didáctico y adecuarlo a unos objetivos. Por supuesto, esta reflexión sobre su práctica sirve para determinados temas que se pueden trabajar. Pero lo que realmente va a ser un cambio es una formación en centro. Esto hablaremos posteriormente. Por supuesto, nuestro profesorado de secundaria siempre ha tenido hasta ahora un modelo basado en carencias, y no ha tenido un modelo basado en sus necesidades. Vamos a hablar, aparte de la práctica reflexiva, que la voy a tratar cuando trate uno de los modelos, que es el FIC, la formación interna de centro, voy a hablar del proyecto de centro. Un proyecto con la autonomía de centro, se quedó muy claro que el profesorado de un centro tiene que presentar, el director tiene que presentar un proyecto de innovación, un proyecto en el que presente proyecto de formación, proyecto de gestión, proyecto de actualización metodológica. Y esto ha sido realmente durante muchos años y continuamos creyendo que es la línea, el modelo que se tiene que seguir. Por supuesto, para que un centro pueda realizar un modelo de este tipo, unos proyectos, necesita que el equipo directivo y el centro esté formado. Esta formación, desde el departamento, también, ya digo, era una época en que había mucho dinero, pues se hizo una gran formación a los equipos directivos para que fueran capaces de poder plantearse un proyecto educativo de centro, unos proyectos de innovación en las que repercutiera esta formación en lo que sería el centro. Aquí, por supuesto, en este modelo, el profesorado de secundaria, han habido centros, no han habido tantos como en primaria, pero han habido centros que realmente se han implicado en este modelo. Vamos a hablar ahora de las modalidades. Yo aquí sí que quiero hacer una incidencia bastante profunda. A ver, esto es un esquema sacado del Departamento de Enseñanza, es decir, no es un esquema que hayamos nosotros desarrollado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Aquí podemos hablar de formación individual, de formación en centro y formación para los centros. A ver, cuando la LOCSE ya en aquel momento hubo mucha necesidad de formación, por supuesto, era un gran cambio, pero fue una formación en cursos, fue una formación en la que más o menos bien desarrollados, o sea, con aspectos de experimentación, de vuelta de una parte teórica, llegar al aula y volver a experimentar y evaluarlo, etcétera. Esto en el territorio del Ministerio fue una formación buena. Por cursos, no es que los cursos no sean buenos, para determinadas situaciones sirve. Cuando hay un cambio de sistema,
las primeras formaciones tienen que ser de que conozcan este sistema. Después, por supuesto, para implementarlo necesitan que haya otro tipo de formación más en centro. Vamos a hablar, nosotros hubo una época, y continúan habiendo muchos talleres, cursos, seminarios, grupos de trabajo, conferencias, estancia formativa en la empresa, esto es más para formación profesional, y es una formación individual. Al profesorado de secundaria le gusta esta formación individual precisamente por su formación. Por supuesto, el profesorado de secundaria, todo el aspecto de actualización científica, no se puede hacer de otra manera que no sea con cursos, y por lo tanto asiste a estos cursos, y son cursos que realmente le interesan y cursos en los que no hay otra manera de hacerlo. Yo quería hacer incidencia en una modalidad que para mí es muy interesante, que aunque está como formación individual, es la de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, nosotros en nuestra institución tenemos gran cantidad de grupos de trabajo de innovación y de investigación. Es importante porque el profesorado de secundaria se siente muy a gusto en este tipo de modalidad. Es individual, pero comparte con compañeros con sus mismos objetivos, con sus mismas preocupaciones, el hacer materiales de tipo de innovación. Es verdad que el profesorado de secundaria tenemos más grupos de innovación que no de investigación. O sea, el profesorado infantil, primaria y secundaria, la investigación les queda más lejos. Por eso, en el ICE, lo bueno que tiene es que es un instituto universitario que hay profesores de todos los niveles educativos. Y allí tenemos el soporte del profesorado universitario en el que puede ayudar a colaborar a hacer en investigaciones. Si pasamos a la formación en centro, este es en el que voy a centrar ahora. Hay 3 tipos de formación en centro. Por supuesto, es para el profesorado de un centro. Y tenemos que basarnos en el taller a centro, no voy a hablar, porque es una cosa más concreta, de un tema concreto y más práctico. Voy a centrarme en 2 tipos de formación. Uno es el asesoramiento y otro es la formación interna de centro. Les tengo que decir que el asesoramiento para nosotros es la modalidad estrella. O sea, es realmente el que es capaz de que un centro pueda cambiar, pueda modificarse, pueda avanzar, pueda cambiar. El profesorado de secundaria ya lo va aceptando y ya va viendo que el asesoramiento es el único aspecto que puede hacer que modifique su práctica. Por supuesto, esto ha sido necesario que el profesorado de secundaria se dé cuenta que no solo su materia es importante, porque cuando hablamos de proyectos de centro muchas veces no puede ser cómo vamos a mejorar las matemáticas, cómo vamos a mejorar la filología, sino cómo vamos a mejorar lo que es todo el aspecto de gestión, cómo vamos a mejorar la convivencia, cómo vamos al aspecto tutorial, que todo esto va a tener influencia en lo que va a ser su materia. Por supuesto, en los asesoramientos, aquí después ya les hablaré, pero cuando hablo del otro modelo les he propuesto un link en el que pueden ver qué características tiene esta modalidad. Vamos a pasar a lo que es la formación como herramienta de los centros. Como la formación, para que un centro pueda plantear un problema de formación o un aspecto de formación, tiene primero hacer una detección de necesidades. O sea, el centro tiene que saber qué es realmente, qué es lo que necesita. A partir de aquí, él va a proponer un plan de mejora. Este plan de mejora va a llevar consigo un plan de formación. Y este plan de formación se tiene que planificar esta formación, realizarla, evaluarla, hacer un seguimiento y, por supuesto, una vez hecho, evaluar los resultados, volver a ver si las necesidades han sido las oportunas y realmente han desarrollado o han cambiado algún aspecto. Por supuesto, esta formación como herramienta de mejora es la que nosotros creemos realmente que un centro puede funcionar. Las características del asesoramiento. Siempre hay un profesional externo, esto es importante. Un asesor que además, cuando se ha pedido este proyecto de mejora presentado por el centro, muchas veces nos encontramos con el problema que ha sido el equipo directivo y no es una necesidad sentida por todo el profesorado. El primer papel que tiene que hacer el asesor es realmente ver si la detección de necesidades ha sido la adecuada. Por lo tanto, este sería el papel del asesor. El papel del asesor es un papel difícil, es un formador que no va con un curso con sus aspectos cerrados y con su saber que él domina aquel material. No, es lo que va saliendo, lo que el profesorado de aquel centro necesita. Sí que hay un plan, sí que se ha hecho una detección de necesidades, pero es un modelo de formación que para el formador es realmente difícil.
El proyecto de mejora presentado el centro, bueno, es una reflexión sobre su práctica, lo que comentábamos antes, es un proyecto, pero el modelo está basado en lo que es su práctica docente y es un proceso constante de autoevaluación, en la que el profesorado tiene que ir orientando este modelo de autoevaluación hacia el desarrollo profesional, institucional y el desarrollo personal. En cuanto a las características de asesoramiento, está claro que surge de la demanda del centro, se realiza en el mismo centro. Esto sí que se vio que realmente se necesitaba, o sea, el profesorado sí que se dio cuenta que el centro era el centro para aprender, para cambiar. No sabemos si por comodidad, pero sí que después a la larga han visto que es un tipo de formación en la que realmente tiene es un modelo que es bueno. Se realiza en el mismo centro y, por supuesto, es un trabajo conjunto en cuanto a planificación, ejecución y evaluación de la formación entre el profesorado que participante y entre el asesor. O sea, después hablaremos un momento de un aspecto, después por la mañana Blanca Barredo lo hablará desde otro panel, que es la evaluación de la formación. También hemos trabajado mucho sobre la evaluación de la formación, porque podemos decir que estos modelos funcionan, pero si no lo sabemos tenemos que evaluarlo. Por lo tanto, vamos a trabajar en ese aspecto. Yo ahora voy a referirme a un modelo que es el FIC, que es la formación interna de centros. Es un modelo que nos hemos inventado en Cataluña en los últimos 2 o 3 años debido a la escasez de medios. O sea, no tenemos medios económicos y, por lo tanto, se ha inventado una formación permanente dentro de un centro. Es una modalidad más de formación, complementa otras modalidades, pero hay un aspecto importante, que no tiene formador externo. Por lo tanto, tiene que ser el mismo profesorado que trabaje, que actúe la actualización metodológica que quiere asumir, que promueva un cambio colectivo de reflexión. O sea, es un trabajo del propio centro, sin asesor. Claro, por supuesto, estos FIC, esta formación interna de centro, no lo pueden realizar todos los centros. O sea, para que un centro sea capaz de poder realizar este tipo de formación, que es la que actualmente predomina, porque tenemos que decir que en este momento el presupuesto de formación permanente en las diferentes instituciones es de 0. Por lo tanto, todo el profesorado, a pesar de que es un derecho y que es un deber la formación, lo que está muy claro es que en este momento el profesorado, si quiere formarse, tiene que autoformarse entre ellos, que por supuesto muchos no están preparados. El profesorado de secundaria, este tipo de modalidad no es mucho de su agrado, porque les implica hacer una reflexión conjunta. Hemos dicho que es individualista, por lo tanto cuesta mucho trabajar colaborativamente, a pesar de que se va consiguiendo. Por supuesto, hay un aspecto importantísimo de esta modalidad. Se necesita la madurez del claustro, se necesita una responsabilidad del proceso, una generosidad. Sabemos todos que muchas veces no eres profeta en tu mismo centro, por lo tanto, cuando hay personas que pueden aportar, siempre hay más problemas con tus colegas. Tiene que haber una transferencia a los acuerdos, es necesario compartir unos significados mínimos y, por supuesto, hay zonas en las que sí que hay muchos FIC y hay otras que no. Hay muchos cuando se enteran que no tienen asesor, no quieren realizarlo. Pero ahora esta es la formación, es de centro, pero esta es la formación que ahora actualmente nosotros realizamos en Cataluña. Voy a hablar un momentito de la evaluación, muy rápido porque si no ya no voy a tener tiempo. Pero lo que sí queremos hablar es que nosotros, y desde el departamento, y nosotros desde el Instituto de Ciencias de Educación y todas las personas que trabajan en formación, vamos a hablar no de la evaluación de satisfacción, no de la evaluación de los aprendizajes, sino de la evaluación de la transferencia inmediata, de la evaluación de la transferencia diferida y la evaluación del impacto. Nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, solo podemos intervenir en lo que es la evaluación de la transferencia inmediata. O sea, lo que tenemos que ver es que si hay evidencia realmente de que aquella formación que se ha implementado se están aplicando determinados aspectos en determinados aulas o en determinada gestión o en determinados lugares. Esto es importante y para esto es muy importante que tengan muy claro qué objetivos se quieren, pocos objetivos y qué indicadores vamos a querer valorar. Después les he puesto aquí también un link porque desde el Instituto de Ciencias de Educación hemos hecho un trabajo con directores de centro, con centros de recursos, que son los otros que llevan la formación, y con formadores de
cuál es el papel de cada uno de estos agentes, en esta evaluación de la transferencia. La evaluación de la transferencia diferida y el impacto, teóricamente, lo tienen que hacer inspección. Por lo tanto, nosotros no entramos, pero lo que sí estamos trabajando es realmente en esta evaluación de la transferencia. En este link que les he puesto, está en catalán, pero hay muchas herramientas que hemos hecho, unos instrumentos para ver cómo esta evaluación de transferencia inmediata, la importancia que son acotar los indicadores, la importancia que es acotar los diferentes aspectos, los objetivos, etcétera. Un profesor tiene que saber si realmente aquello que está haciendo en el grupo, que está en su formación, realmente lo va a poner en marcha. Porque en la formación individual sí que hay profesores que aspectos los ponen en marcha, pero no tienen una repercusión realmente en el centro. Vamos a hablar un momento, bueno, voy a hablar del futuro ya. Yo hay dos aspectos que sí que quiero indicar que soy optimista de cara al que es el profesorado de secundaria, porque son dos aspectos que han cambiado. Por un lado, la formación inicial ha cambiado. No sabemos lo que va a surgir de este máster, porque hay muchas voces que están en contra. Unos dicen que hay muchas didácticas específicas, otros dicen que es un reparto de los departamentos de pedagogía o de la formación. O sea, no sabemos. Fue el 2008, se han empezado a implementar ahora 2 o 3 años y, por lo tanto, y además con el problema de que estos profesores en este momento aún no se han incorporado al sistema educativo. No se han incorporado al sistema educativo por la sencilla razón que no ha entrado profesorado nuevo. Se han ido jubilando muchos, pero como no hay dinero, se van reduciendo las plantillas y el trabajo del profesorado se va aumentando, etc. Por lo tanto, yo en cuanto a esto soy optimista, porque habrá una formación inicial que el profesorado que será el grado, será licenciado, pero ya tendrá un máster dedicado a su formación pedagógica. Y después hay otro aspecto que también considero importante, que es en las dos leyes últimas hay un aspecto sobre el liderazgo que tiene que ejercer el profesorado, el equipo directivo, que creo que es imprescindible para que esta formación y para acoger, bueno, ya sé, para acoger a todo el profesorado, a todo el nuevo profesorado que va a entrar. También les tengo que decir que este nuevo profesorado no tenemos ningún proyecto. Bueno, se ha realizado en Cataluña un proyecto que se llama Empecemos Bien, que es para el profesorado que es interino, que aún no tiene el funcionariado, para incorporarlo, porque un profesorado novel es un profesorado que tiene unas características, necesita más soporte. Y, por supuesto, es importante que este proyecto de centro que tienen el equipo directivo y que tiene todo el centro, y estos proyectos de innovación, estos proyectos educativos de centro, que desde un principio todo el profesorado de secundaria quede inmerso en este plan. O sea, que se sienta cuando llega a un centro que no se encuentre solo, que no se encuentre con su materia, sino que se encuentre con un plan de gestión y de organización del centro realmente importante. En cuanto al futuro, bueno, ya he dicho que estos dos aspectos creo que van a favorecer el que el profesorado de secundaria se implique más en un tipo de formación que hasta ahora le ha tenido que hacer muchos cambios. Por lo tanto, tampoco les tenemos que decir que realmente no se forman. Sí que se forman. Les cuesta, como a todo el mundo, nos cuesta el cambio, nos da inseguridad y a ellos su materia les da seguridad. Y en cambio, todo lo demás, pues se les mueve un poco más. Poco a poco yo creo que van introduciéndose. Bueno, está claro, ya va relacionado con lo que he dicho, que falta una carrera profesional del docente y un modelo de formación, esto está claro. Tenemos necesidad de incrementar la formación de formadores del profesorado. Ayer, cuando se hablaba aquí del aspecto aquí de la nueva ley, uno de los aspectos que creo que tendría que preocupar es qué formadores van a hacer esta formación. O sea, el formador es una pieza esencial para que funcione una formación. Y, por lo tanto, sí que creo que uno de los aspectos que se tendrían que trabajar es esta formación de formadores. ¿Qué perfil de formadores queremos? Si queremos un formador que está en su centro de trabajo y que tiene buenas prácticas y que tiene suficiente con unas formaciones poder ser formador, o queremos un profesorado universitario en el que el aspecto sea un aspecto más teórico relacionado con la práctica. O sea, tienen que tener muy claro qué aspecto de qué tipo de formador quieren. Pero es imprescindible para que una reforma de tanta envergadura como la que va a haber aquí, que es de formar a mucho profesorado, que es normal que se tenga que empezar con cursos, porque se tiene que explicar el tipo de
o sea, cómo va a ser esta reforma, qué grandes cambios hay, pero el formador es un aspecto esencial. Es importantísimo, esto lo tenemos allí muy claro, que es importante centrar la formación en el colectivo, no individual. Por supuesto hay aspectos, ya he dicho antes, que sí, que hay aspectos que son individuales. Nosotros hacemos unas actualizaciones científicas de biología, de ciencias de la Tierra o de química relacionados con por ejemplo, con el coordinador de las pruebas de selectividad para el acceso a la universidad, que les gustan, pero les gustan porque son temáticas que son realmente importantes para ellos, se tienen que actualizar científicamente. Una creciente atención al centro educativo como base de formación y que esta formación tiene que revertir en lo que es la mejora colectiva de los centros. Esto está muy claro, tiene que generar una transferencia de la formación recibida en el propio centro y una mejora en el aprendizaje del alumnado. Tenemos la necesidad de evaluación, lo que les he dicho, después mañana por la tarde se hablará más, o sea, es imprescindible una evaluación de la transferencia y de impacto, y por supuesto hay una cosa importante que también ayer se habló, más conexión entre la formación inicial y la permanente. ¿De acuerdo? Por último ya, para cambiar la educación no basta con cambiar el profesorado. Esto es de Francisco Invernón. No basta con cambiar el profesorado con más formación, sino que se tiene que cambiar el contexto, los centros educativos, las normativas, el liderazgo, etc. Bueno, pues muchas gracias y espero que después me puedan hacer varias preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Presentamos ahora a Graciela Frigerio, que es educadora e investigadora, que dirige el doctorado en UNER y la maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Litoral y que además es docente en la Universidad de 3 de Febrero desde la primera hora, según nos dicen. Así cuentan. Así cuentan. Bienvenida. Gracias, Lisi. Bueno, buenos días a todos y todas las presentes y presentes aquí y más allá, los que no puedo ver, cosa que lamento. Yo les agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes un tiempo que espero, y cuento con las intenciones de Lisi y de la colega, se vuelva un tiempo de intercambio. Voy a comenzar diciendo que es con una cierta preocupación que tomo la palabra. Preocupación por distintas cuestiones, preocupación por las situaciones escolares, que producen numerosas frustraciones y decepciones, y preocupación también porque no es sencillo tomar la palabra entre colegas, con colegas, en un espacio donde cualquiera de ustedes podría estar aquí reflexionando en voz alta para todos acerca de algo tan significativo como la formación docente y algo tan nodal como la escuela secundaria, que es lo que esta mesa nos propone. En primer lugar, quiero contarles que, como ustedes verán, no uso PowerPoint. Como ustedes verán, esto que quiero compartir es como una sucesión de fragmentos acerca de cuya pertinencia decidirán ustedes. Yo creo que hay algo para mí significativo, que es que cuando uno se pone a trabajar tiene que renunciar a obtener ciertos consensos si uno quiere discutir, ¿no? Es decir, el consenso por lo general impone un modo, el modelo, la manera, y esto limita todo lo que nosotros venimos considerando acerca de lo plural, lo múltiple, lo polifónico. Finalmente, estar en un establecimiento escolar implica hacerse cargo de lo polifónico y de lo múltiple y renunciar a la uniformidad en el otro. E implicaría un poco tomar la palabra. Creo también, y esto me importa decirlo, quizás porque me he vuelto una persona mayor, que no me da miedo recurrir a la tradición. No para ser tradicionalista o conservadora, sino porque comparto con algunas expresiones de la filosofía de la educación, y me refiero en particular a Blé, a Gaucher, a Ottavy, que parte de las dificultades con las que nos encontramos es que hemos perdido la discusión con la tradición. Y la falta de discusión con la tradición, desde esta hipótesis de la filosofía, implica una pérdida de legitimidad en la anticipación.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos sentamos hoy aquí, y yo voy a tomar a la letra porque de verdad me pareció muy pertinente la presentación de Lisi, cuando nos sentamos aquí a intentar pensar, ¿no? Es decir, pensar implica poner en jaque lo sabido. Pensar implica estar dispuesto a discutir las certezas. Estar dispuesto también a no aceptar como dogma los paradigmas de la actualidad. Pensar es una posición muy incómoda, como dice la filosofía en la voz de Jean-Luc Nancy. Pensar implica aceptar caminar con la piedra en el zapato. Es decir, aquello que no nos dejará conforme, ¿no? Entonces, si uno no va a adoptar la posición del conformismo, y sabemos, mucho da cuenta de esto, cuán conformista se ha vuelto la época, cuánto anonimato se suscita, cuánto políticamente correcto, pedagógicamente correcto, didácticamente correcto se nos instala reduciéndonos la posibilidad de pensar. Digo, discutir con la tradición no es de ninguna manera una mala cosa, ¿no? Si nos ponemos a pensar estos temas que yo considero son analizadores, que ustedes conocen todos, han pasado por las teorías institucionales, un analizador es aquello que permite poner en más evidencia algo que existía pero a lo que no le prestábamos atención. Es decir, un analizador es algo que devela algo, ¿no? Que vuelve explícito una cuestión que no era invisible, pero que estaba invisibilizada. Y podríamos decir que las temáticas de esta mesa conciernen unos analizadores de la totalidad del funcionamiento del sistema educativo. Es decir, hacemos eje en la educación secundaria, hacemos eje en la formación permanente del profesorado, pero en realidad si tenemos que hacer estos ejes es porque algo ha dejado de funcionar en función de unos parámetros que nos hubiera gustado que existieran. O para decirlo de otra manera, algo se volvió frustrante. O para decirlo aún de otra manera, cuando uno va a la escuela secundaria y convengamos que ese lugar para los adolescentes y jóvenes es un lugar para el cual los adultos hace tiempo hemos dejado de dar en la tecla. Quiero decir, vamos de reforma en reforma, enorme voluntad legislativa, como bien dice la colega, hacemos una ley, después hacemos otra ley, después hacemos otra ley, pero la voluntad legislativa no se traduce en que algo acontece ahí de significativo para los que asisten, ¿no? Ahí yo les voy a aconsejar, les voy a sugerir, qué sé yo. Ustedes saben, yo creo que las teorías son ficciones y las novelas también son géneros de ficción distintos. La diferencia está en el modo que uno lo lee. Uno lee la teoría como si se la tuviera que aprender y lee la novela como si fuera una cuestión que no existe. Pero hay novelas, y en particular una que muchos de ustedes seguramente ya habrán transitado. ¿Leyeron Nada de Jane Teller? La novela Nada, Jane Teller es una profesora nórdica y empieza así. Pierre Anton dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada porque nada tenía sentido. Un chico deja la escuela secundaria. Es un hecho de la vida cotidiana, por lo menos en muchos de los contextos de los aquí presentes y de los que nos están escuchando. Sigue la novela y dice, los demás nos quedamos. Habla el grupo. Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de Pierre Anton, es decir, el que se había levantado y se había ido, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizás por eso pasó lo que pasó. No les voy a contar la novela. Simplemente voy a decir que estas voces de ficción toman algo que acontece hoy en la escuela secundaria. Muchos chicos encuentran que ahí no pasa algo que les resulte significativo en el sentido de vivificante. Algunos se quedan sometidos a unos haceres burocratizados, deslibidinizados, oportunistas, ¿no? Después de todo está la promesa, una promesa que los adultos, no la educación, los adultos que dirigen el mundo se han encargado de desmentir. Si no tenés la escuela secundaria, no vas a ser nadie en la vida. Y los chicos nos dicen, conocemos a muchos que han hecho la escuela secundaria y sin embargo están lejos de poder hacer algo significativo en sus vidas, ¿verdad? Es decir, hay respecto a la escuela una promesa absolutamente incumplida. Y convengamos que tenemos una dificultad con la escuela secundaria, los grandes, ¿no? Si cambiamos la estructura,
modificamos el currículum, inventamos otra formación docente y de todas maneras todos los días hay algunos chicos que dicen, descubrí que no merecía la pena hacer nada porque nada tenía sentido allí, ¿no? Entonces, hay algo que está aconteciendo que parecería ser, podríamos decirlo prudentemente, y tal vez me equivoque, ¿no? Hay un sentido que se ha extraviado. No el significado que uno puede encontrar en los diccionarios, en las leyes o en lo políticamente correcto, algo que hace que alguien se quede ahí encontrando algo que hace sentido. Sentido, un sentido que no se halla desde ciertas posiciones discursivas o ciertas prácticas, podríamos decir que apuntan a un cierto pragmatismo para un mundo atrapado en la erótica del mercado. Si algo sufren, de algo sufren los chicos en la escuela secundaria, es de distintas formas de ausencia, ¿no? Cuando uno investiga, los chicos dicen, uno dice, ¿qué les gustaría que pasara en la escuela? Le dice que los profesores estén presentes. Por supuesto, no hay que confundirse, no están hablando del supuesto ausentismo docente, están diciendo de una presencia. Lo que dicen es que no queremos ir a la escuela, y yo tendría que haber empezado por otra parte, tendría que haber empezado a decir, dado que voy a hacer crítica, porque Lisi nos invita a pensar, y pensar implica no ser conformista, tengo que decir que al mismo tiempo que ejerzo la crítica, realizo un homenaje a todos aquellos que perseveran en estar presentes. Es decir, no estoy hablando de las cosas buenas que funcionan, de los que hay que elogiar, homenajear, aplaudir, reconocer, ¿no? Estoy hablando de aquellas cosas que favorecen la institucionalización de las vidas dañadas, como diría la sociología clínica en la voz de Eugene Enríquez, ¿no? Entonces, los chicos dicen, quiero que alguien esté presente. No está diciendo que ponga el cuerpo ahí. No está diciendo, como vieron, uno dice, es una misa de cuerpo presente, está el cuerpo, pero alguien está muerto. Los chicos dicen, quiero un grande ahí. Los chicos necesitan un grande para poder crecer. Necesitan un grande para poder discutir. Necesitan una asimetría generacional que vuelva disponible para todos la herencia del capital cultural construido a lo largo de 6 millones de años de hominización. Dicen, queremos alguien ahí. Si uno escucha a los profes, al mismo tiempo que escucha este sufrimiento de los adolescentes, es terrible para un adolescente sentirse que los grandes se declaran impotentes, que un grande dice, yo no sé qué hacer con vos, o que le dice, a mí no me formaron para formarte. No sé si es una frase que ustedes escuchan a veces, rara vez, seguramente no en las escuelas de los que están escuchando esto, pero a veces uno escucha por ahí, no me formaron para esto. A veces, más terrible aún, dice, no me formaron para estos, ¿no? Es decir, unos adolescentes pasaron a ser estos. Cuando un grande dice que no lo formaron para esto o para estos, lo que plantea toda una cuestión, porque yo creo que hay que sincerar algo. No habrá formación ni inicial ni continua que pueda formarnos para el conjunto de las alteridades con las que nos vamos a enfrentar. Lo propio de lo humano es esa famosa alteridad, el otro. Ese otro del que tanto hablamos, al que tanto aludimos, que tanto mencionamos. ¿Saben qué? El otro está ahí. El otro son 30 otros, 40 otros, 60 otros, 100 otros, ¿no? Y nadie podría recibir nunca, a menos que piense que el otro es robotizable, nadie nos formará nunca para todos los otros. Eso es lo genial de nuestro oficio. Nos obliga a inaugurar cada vez, con cada otro, una y otra vez. Si fuera por el oficio, y fíjense que subrayo la palabra oficio y no uso la palabra profesión, no porque me oponga o discuta la profesionalización, sino porque el oficio, como concepto, en el origen de la palabra, recuperado con esa genialidad que le conocemos a Giorgio Agamben, decía que el oficio es aquello que disuelve toda división entre ser y praxis. El oficio es lo que uno es haciendo, lo que uno está siendo. Y es aquello que, estando siendo, exige a cada vez
una renovación. Digo, si fuera por el oficio, jamás se nos hubiera burocratizado la cabeza. Si fuera por el oficio, nunca hubiéramos creído que los problemas que tratamos, que nos convocan hoy, tienen soluciones meramente técnicas. Sabríamos que son cuestiones políticas, que no se pueden reducir a una problemática técnica. Sabríamos, si fuera por el oficio, que no habría un modo de, sino los 1000 modos de. O bien, qué sé yo, como diría Rancière, por ejemplo, si ustedes quieren, no el Rancière del maestro ignorante, el Rancière de Jacotot, sino el filósofo Rancière, ¿no? El filósofo Rancière que recuerda en La lengua de la emancipación, en el prólogo que le hace a Jacotot, ¿no? Que dice, hay algo que es distinto a recetas de cocina pedagógica. Un método no es un conjunto de procedimientos, es una manera de marchar. A cada paso es el sentido de la marcha lo que cuenta. En consecuencia, dice él, cada punto de partida da lo mismo, el punto de partida es indiferente, porque el punto de partida de la emancipación, doy por sentado que la emancipación es algo que nos preocupa, es en efecto comprender que no hay punto de partida del saber. No se trata más que de continuar el camino ya comenzado. Lo que es nuevo, lo que comienza un proceso nuevo, es tomar conciencia de esto, es afirmar la capacidad de conquistar el territorio de los signos, ¿no? Entonces, estoy ahí yendo como fragmentos. Si ustedes descartan los fragmentos que dicen, ¿por qué Graciela estará diciendo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver? No les interesa, no les hace eco, lo dejan caer. Renunciamos al consenso porque preferimos poder hablar. Poder hablar es una cuestión que un filósofo extraordinario, un colombiano, a lo mejor ustedes lo leyeron, se llama Carlos Vázquez, en un libro que se llama Bondad, dice él y otros escritos, señala lo siguiente: estar de acuerdo, llegar a un acuerdo, ante todo ponerse de acuerdo, ¿será este el único camino? Creo que este es tan solo un punto de tránsito, un cruce, una detención pasajera. La obstinación por el acuerdo a toda costa arriesga con adormecer las conciencias, apaciguar las inteligencias, hacer lentos los corazones. Yo diría más bien, hay que llegar a desacordarse de uno, a hacerse cargo de las diferencias. En fin, mantener la multiplicidad, alimentarla, cultivarla, ese es el destino del diálogo. La diversidad, la divergencia es fecunda, incita, muerde la conciencia. El acuerdo como obsesión dominante suspende eso, lo apaga, lo somete. Este autor considera que hablar es la aventura de los hombres y que hablar se parece más a una multitud de puntos sin un centro único y preestablecido. Es la conversación, insiste, la que traza una línea divergente, una tangente, que no es lo mismo que salirse por la tangente. Ponerse a hablar quizás sea algo que nos falte. Quizás cuando la colega dice es entre nosotros, es sin los de afuera, algo de esto está concernido. Tenemos una cierta dificultad para hablar entre colegas. No es una dificultad producto de nuestras limitaciones o porque somos, no sé, un poco torpes, ¿no? Es una dificultad que se ha creado políticamente. Muchas políticas han preferido que los profesores no hablen entre sí, que no se converse. Finalmente parece más fácil asegurar la gobernabilidad si se prescribe que asegurar el gobierno si se conversa. No es lo mismo gobernabilidad que gobierno, ¿verdad? Son dos cosas absolutamente distintas. Hablar. Será cuestión de ponerse a hablar, y ponerse a hablar implicará admitir que pensamos diferentes. Lizzy, por favor, párame, porque vos me eches un minuto más de tiempo, pero no quisiera... Cuando Lizzy dice, vamos a ponernos a pensar, porque además algo nos obliga a pensar, algo externo, es decir, por supuesto, ella no desconoce que hay algo interno que nos obliga a pensar. Todos los que estamos acá trabajamos en escuelas, todos los que estamos acá tomamos decisiones, todos los que estamos acá estamos preocupados por la cuestión política que la educación implica, por los efectos de la educación escolarizada. Y ojo que educación y escuela no es exactamente lo mismo. Pero ella
recuerda, como también lo hizo la colega, que finalmente la voluntad legislativa que nos ha recorrido todos los territorios, la educación se ha comenzado a contar como un derecho, ¿verdad? Y ese derecho se ha traducido, entre otras cosas, en una extensión, bienvenida sea, bajo ciertas características, de la obligatoriedad. Es decir, las leyes promueven que cada vez pasemos obligatoriamente más tiempo en la escuela. Y esto, por supuesto, plantea un desafío, porque un adolescente, cualquier adolescente, si estuvieran en esta sala, alguno podría levantarse y decirme: Graciela, ¿me querés contar que tengo el derecho a la educación? ¿Me vas a relatar que las leyes dicen que ahora, por ese mismo derecho, estoy obligado a pasar más tiempo en una institución llamada escuela? Graciela, si mi derecho se traduce en estar obligado a pasar más tiempo en el lugar donde estoy confrontado a la escalada de la insignificancia, mi estimadísima Graciela, podés guardarte tu derecho. Me lo diría esto si fuera cordial, ¿verdad? Si fuera menos cordial, me lo diría como habla un adolescente, que no es un adulto sentado en un panel, ¿no? Pero quiero decir, nosotros creamos una obligación. Y esa obligación se tiene que volver una obligación para nosotros, una obligación de estar a salvo de la escalada de la insignificancia. Estar a salvo de la escalada de la insignificancia implica asumir lo que Lisi planteaba al principio. Queremos que aprendan. ¿Y saben qué? Para que hoy alguien pueda aprender, nosotros, los grandes, a cargo de la enseñanza, tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender unos modos incorporados por nuestras propias biografías escolares. Unos modos incorporados de unos estilos de relación. ¿Por qué insisto en los estilos de relación y no en la cuestión de los contenidos? Dios me libre de pensar que los contenidos no son importantes. Pero saben que los contenidos tienen algo de excusa. Hicimos unas escuelas, arbitrariamente decidimos que son estos contenidos. Como bien cuentan algunos autores, la historia del conocimiento es la historia de sus errores, es la historia de sus fallas, es la historia de sus huecos. Quiere decir que siempre vamos a estar teniendo que hacernos cargo de los agujeros anteriores en materia de conocimientos, ¿no? En cambio, los conocimientos en sí carecen en sí de carácter emancipatorio. Lo que emancipa, nos dice la filosofía, es el modo en que las relaciones se instituyen. No es el contenido. Por eso hemos tenido tanta educación democrática, instrucción cívica, formación ciudadana, y eso no nos ha puesto a salvo de ninguna dictadura en ningún país del mundo. El problema no es el contenido, vuelvo a insistir, es el modo en que la relación se teje entre unos y otros alrededor de la excusa de unos contenidos que esperamos sean lo más valioso, lo más significativo, y diciendo todo esto decimos lo que arbitrariamente en cada época un grupo humano decide que es valioso y significativo. Digo, cuando decimos socialmente significativo, decimos socialmente significativos para unos en un momento determinado respecto a unos otros. Pero estamos ahí en estos fragmentos, y estamos frente a estos fragmentos sin certezas, diciendo, la mesa, pero la mesa, porque los tiempos, o la mesa, porque la responsabilidad de los adultos, nos lleva a la situación de pensar en tener que levantar nuevas institucionalidades sobre los restos de las institucionalidades anteriores. No estamos haciendo lo nuevo sobre una tabla rasa, lo estamos haciendo sobre unas historias incorporadas, historias a desaprender para poder transmitir algo y que algo, de un modo tal que algo devenga otra cosa. En este sentido, dos cuestiones me interesaría marcar. Una cuestión es que cuando nosotros pensamos que algo devenga otra cosa, es lo propio de la educación trata de eso, de que un manojo pulsional se transforme en un sujeto social capaz de disfrutar de la sublimación, que un sujeto renuncie a la satisfacción de la pulsión inmediata para que acepte ese camino oblicuo de la satisfacción llamado sublimación.
Y eso pone en juego los gestos de la transmisión. Transmisión que no consistiría, como bien lo señala, lo destaca Jule, que siga Fichte, a su vez, en transferir algo de alguien a otro, sino de despertar en el otro la capacidad de producir un camino que no puede ser indicado por el maestro. Es decir, que la transmisión se cumple cuando el maestro se diluye. Pero para poder diluirse, tiene que haber estado presente y haber tenido la disponibilidad, la generosidad, no sé quién hablaba de generosidad, creo que Carmen, de compartir algo que considere valioso. Un niño, un adolescente, un joven podría decirme, no me cuentes lo que no te importa. No intentes convencerme que tiene que contar para mí lo que para ti no cuenta. No intentes que yo libidinice un contenido que para vos no está catequizado. No quieras transformarme en un lector si no lees. No quieras que me importe indagar si no indagas. No quieras decirme que tengo que investigar si no investigas. Por supuesto, no estoy hablando de los métodos formales de la investigación. Estoy hablando de la curiosidad intelectual. Curiosidad intelectual en estos tiempos, y yo les sugiero la lectura de alguien que a mí siempre, yo no sé si a ustedes no les pasa que a veces uno lee autores, uno no sabe si está de acuerdo con ellos, pero te vuelan el seso. Quiero decir, te obligan a pensar todo de nuevo. Uno dice, estoy de acuerdo totalmente, no lo sé, pero me obligan a pensar. Y uno de los que me obligan a pensar es un autor que se llama Pierre Legendre, que escribe, entre otras cosas, La fábrica del hombre occidental. Y digo La fábrica del hombre occidental en un tiempo donde conviven varias fábricas, la fábrica de lo humano, la fábrica de lo convencional, la fábrica del conformismo, la fábrica de las vidas dañadas. Es decir, en la actualidad se fabrican vidas dañadas. Ciertos modos de funcionamiento de la economía produce vidas dañadas. Y a contramano, la educación, bajo su forma escolar, dice, yo quisiera producir unas vidas plenas. ¿Ustedes se dan cuenta que estamos a contramano? No sé si logran, ¿no? Es decir, el tiempo dice, ¿no? Fabriquemos conformistas porque la gente que piensa es molesta, porque hace preguntas incómodas. Entonces, un conformista es mucho más gobernable, ¿no? En fin, en todo caso, en la fábrica del hombre occidental, Pierre Legendre dice que este tiempo se ha vuelto un tiempo de la administración. Fíjense, les leo un fragmento si se aguantan, si tienen paciencia. Dice, administramos. Y la fábrica genealógica gira en vacío. Los hijos son destituidos. El niño es confundido con el adulto. El incesto con el amor. El asesinato con la separación por las palabras. Después que describe esto, hace un llamado. Y hace un llamado, fíjense a quiénes. Dice, Sófocles, Mozart y todos los demás, recordadnos la tragedia y la infamia de nuestros olvidos. Y ahora cambia interlocutor y se dirige a las nuevas generaciones y dice, niños asesinos, adolescentes petrificados en derechos sociales, juventud burlada en su derecho a recibir el límite, vuestra soledad desnuda es el testimonio de los sacrificios humanos ultramodernos. En este tiempo, de esta administración, no estoy hablando de acá, de allá, no estoy hablando de un gobierno de otro, de un ministerio de otro, en este gobierno, así, regido por la razón instrumental, la curiosidad se pierde por ahí. La curiosidad queda atrapada en unos modos de taxonomizar el conocimiento, en un modo de mercantilizar el conocimiento, en un modo de hacernos creer que existe un pragmatismo que podría discriminar entre conocimientos útiles y conocimientos inútiles. Me he encontrado hace poco, cuando se les acabe la paciencia, ustedes me lo dicen, dice, vos me... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Encontré un texto que tampoco sé si estoy totalmente de acuerdo, pero me parece genial. Es un tratado de Nuccio Ordine. Ordine es un profesor de la Universidad de Calabria, que escribe un manifiesto que se llama La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Dice, la lógica del beneficio arruina en sus fundamentos mismos estas instituciones.
escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas. Las mina desde adentro, ¿no? Dice, la utilidad de los saberes inútiles se opone radicalmente a la utilidad dominante, que por intereses puramente económicos está en este tiempo matando progresivamente la memoria del pasado, las disciplinas humanistas, las lenguas clásicas, la instrucción, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y las condiciones mismas de la civilización que deberían ser el horizonte de toda actividad humana. Reivindicar la utilidad de lo inútil. Por supuesto que si Ionesco lo hacía, también lo hacían muchos filósofos. Quiero decir, algo se nos traspapeló cuando nos olvidamos de cierta tradición. E insisto, no se trata de ser conservadores, se trata de pensar que el pragmatismo que hemos adoptado parece no construir nada más que un cierto nivel, un quantum importante de frustración. Ese quantum de frustración no se expresa en las pruebas PISA, que intentan medir lo que no se puede medir, el efecto de la educación institucionalizada en las formas escolares. Nos tenemos que preocupar por la educación, no porque nos vaya mal en PISA, nueva medida así de juicio internacional, nuevo orden internacional de la evaluación, al que nos plegamos adictos a la actualidad, olvidándonos las enseñanzas de la filosofía que decía, en materia de educación no hay que ser actual, hay que ser contemporáneo. De Kant para acá, la filosofía vuelve a insistir. Si usted quiere decidir algo sobre la educación, no lo haga sobre el presente, hágalo sobre una representación de un futuro posible y mejor. Estamos decidiendo sobre el presente. Nos hemos confundido con la utilidad. Tenemos, desde mi perspectiva, este problema. Y cuando esto nos pasa, las instituciones se nos vacían desde adentro y se nos vuelven organizaciones. Cuando las instituciones se nos vuelven organizaciones, lo que nos pasa es que corremos un riesgo, los grandes, los que enseñamos, los que ejercemos el oficio de educar. Podríamos quedar como catapultados a lo que podríamos llamar cristalizaciones identitarias. ¿No? Y no se trata para poder avanzar de atrincheramientos identitarios. Cuando alguien dice, no me formaron para esto, ¿no? O dice, bueno, esto no es ser profesor, ahora tengo que hablar con los alumnos, tengo que ocuparme de sus dramas personales, esto no es ser profesor. Tenemos dos problemas. Un problema sería que lo que no nos entra en la definición de la profesión, y entonces nos queda fuera la realidad, ¿no? Otro problema es decir, bueno, a ver si no nos queda dentro del nombre, a lo mejor tenemos que rebautizar esto, porque hoy los tiempos necesitan que estemos presentes. Si eso no entra en la representación que tenemos de la definición de profesión, estamos en una dificultad en la relación con los otros. Cuando aludo a esto, aludo a esto, quiero decir con esto, aludo a un oficio, que no es cualquier oficio porque es un hacer que no puede cerrarse al saber, y a un saber sobre sí. Un saber sobre sí que no es curricularizable. Esto es lo más terrible y lo más interesante y lo más genial del oficio, ¿no? Nosotros hemos vuelto curriculares en la formación docente cantidades de saberes. No se ha transformado la enseñanza y no se han transformado los aprendizajes. No se trata de más psicología de los adolescentes, aunque lo llamemos pedagógicamente correcto o sociológicamente correcto a las nuevas adolescencias, ¿no? El otro tiene que conservar su enigma para el profesor. Pero tampoco es curricularizable un saber sobre nosotros sin el cual no podemos avanzar. Lo que se interpone entre un adulto que enseña y un adolescente que está sentado como estudiante es ni más ni menos que el formidable trabajo de proyección del aparato psíquico del grande sobre el adolescente. El problema no es Juan o Pepito, María o quien fuera, o Jessica, sentados ahí. El problema es lo que catapulto. Y si yo empiezo a poner sobre Juan, María, Jessica, Walter, etcétera, unas etiquetas, unos anticipos, unos pronósticos, unas prevenciones, mi Dios, si estamos prevenidos ahora, imagínense que yo pongo acá todas las palabras que se me ocurran sobre este grupo.
¿Se dan cuenta que ya no los podría ver, ni ustedes a mí? Que lo que estoy viendo es lo que yo proyecto, pero no al otro real que esté ahí. Digo, la cuestión es que hay cosas que no son curricularizables, que dependen de nuestra posición, una especie de ética, que es si decidí ser profesor, decidí aceptar un lugar, no cualquier lugar, un lugar que tiene que ver con un modo de ejercer el oficio del vivir, un lugar que tiene que ver con un modo de entender que se hace un mundo con muchos otros. Bien, temo cansarlos. Ahí estamos, tratando de salirnos de identificaciones cristalizadas, para lo cual no hay que cristalizar la identidad del otro. Hay que saber que ahí, entre tomar a cargo y en cuenta contextos y qué sé yo, hay que renunciar a ser adaptativo. La educación nunca fue adaptarse a la actualidad, ni adaptarse al contexto. No es porque alguien vive en el campo que tiene que tener educación agraria y no mundo, ¿verdad? Pero esas son las decisiones que tomamos, dado que vive ahí, que se adapte ahí. Quiero decir, si queremos educar, sostener la posición de educar y hacer de esto algo institucional, hay algo de una exigencia de exogamia, que es de rigor, y un requisito de extranjería, que es adoptar. El conocimiento es una relación con lo desconocido, luego es relación de extranjería. Y la endogamia solo produce más de lo mismo, no produce diferencia. Y me parece que lo que estamos empeñados algunos, y dando la posibilidad de abrir el diálogo, los que estamos empeñados algunos es en ver si logramos volver a libidinizar las prácticas, volver a hacernos presentes, librar al conocimiento de la banalidad mercantil en la que quedó atrapado, intentar no dejar al otro en soledad, porque la soledad del grande es otra cosa, diciendo que no podemos con él, que no sabemos qué hacer con él, renunciar al exceso de utilitarismo, tratar de no insistir en la sobredosis de actualidad para poder incluir algo de contemporaneidad y saber que finalmente este oficio, el de educar, que es una manera de ejercer el oficio del vivir, es un oficio extraordinario. Pero es un oficio también que, como dice Kluge, espero que les guste Kluge, a mí me encanta, ¿no? Es un oficio que tiene una cierta responsabilidad. Y yo no quiero decirlo desde el deber ser, aunque puede sonar, mucho menos desde el lugar de dictar cátedra. No se puede dictar cátedra sobre esto. Todavía menos desde el podio. No tengo ningún derecho para hacerlo. Fíjense lo que dice Kluge. Sin embargo, desde el futuro vienen volando hacia nosotros las hordas y escuadras de los que todavía no han nacido. Están desarmados. Temen por la devastación de lo que les será legado. Exigen que les rindamos cuentas. Me parece que el tema de la mesa de hoy tiene que ver con este saber, ¿no?, que los que están por llegar nos preguntarán qué hemos hecho con las palabras que nos han sido dadas, ya que profesor tiene que ver con profesar tiene que ver con asumir la palabra, eso propio del humano, que hace que no haya posibilidad alguna de monotonía si decidimos ejercer ese oficio. Muchas gracias y mil disculpas. Muchísimas gracias, Graciela. Se imaginarán que no pienso hacer ningún cierre. Gracias, Liz. Nos han quedado muchas cuestiones a pensar, ¿no? Me parece que por ahí lo interesante que se ha producido en este panel es que nos hemos propuesto pensar juntos y pareciera que hay un clima en donde lo venimos logrando, ¿sí? Enseguida vamos a dar lugar a los intercambios. Simplemente poder plantear y compartir ninguna conclusión, pero sí la reflexión acerca
del cambio que nuestras escuelas secundarias necesitan, y que no es porque las necesitan las secundarias, sino porque las necesitan las chicas y los chicos que van a la secundaria y las chicas y los chicos que no van a la secundaria y que tendrían que estar yendo. Tenemos el desafío enorme de pensar en estos cambios. Cambios que, según planteaban acá las compañeras, colegas, no dependen solamente del cambio del profesorado, ¿no? Nos decía María del Carmen, sino también del contexto. Y cuando el contexto va cambiando, necesitamos revisar las cosas que nos pasan adentro de la escuela, según nos planteaba Graciela. Lo que pasa y lo que no pasa. Todo lo que parece que como docentes sabíamos y está puesto en duda. Está puesto en duda justamente porque la escuela ya no hace sentido para las chicas y los chicos que transitan por ella. Y porque nos interpela las formas de pensar esta escuela en la que todas ellas y ellos tendrían que tener un lugar y que muchas veces no lo tienen, y que tienen que ver con nuestras formas de trabajo, muchas veces, formas que no dependen solamente de los contenidos, como vos bien decías, sino que tienen que ver con nuestras formas, hasta con nuestras formas de ser, ¿no? Con el oficio, con cómo somos cuando hacemos. Y allí tenemos un desafío por delante que es enorme, porque mientras cambiamos, estamos generando el cambio. Lo estamos construyendo nosotros, lo estamos pensando aquí también, o en Tucumán, o en San Juan, o en las provincias que están también participando. Lo estamos pensando todos, a diario, en nuestras propias escuelas. Debiéramos no pensarlo solos, ¿no? No en forma individual, porque hoy la forma de pensar nuestra propia formación, venimos diciendo y consensuando ya desde ayer y desde un poco antes también, en que pensar la escuela es en la escuela, con la escuela y con los docentes, directivos, con los mismos chicos, con los padres, con la comunidad, que forman esa escuela. El desafío que tenemos entonces es enorme, porque eso implica cambiar las lógicas institucionales que nos vienen atravesando, de las que somos parte, que hemos construido también, y que tienen que ver con estas formas más individuales de mirar la profesión, de trabajar y muchas veces de ser. Y en función de eso es que debiéramos pensar otros modos, ¿no? Otros modos de hablar con los otros, otros modos de poder compartir dentro de nuestros espacios institucionales, los centros, las escuelas, compartir miradas, compartir posicionamientos, poder hacer conscientes, o ayer Paco hablaba de las teorías implícitas, ¿no? Ir descubriendo aquellos supuestos que subyacen a nuestras prácticas y que finalmente las condicionan y muchas veces las determinan. Y muchas veces nos hacen parar frente a esos otros, que son los chicos, que nos hacen desconocerlos y decir, a mí para esto no me formaron. Y para esto, como bien decía Graciela, es para estos no me formaron. Con todo lo que eso implica en términos de consecuencias, no solo en las trayectorias escolares de los chicos, sino de sus propias vidas, muchas veces. El desafío es enorme, construir espacios colectivos, tal vez, dentro de la escuela, para poder hablar, para poder discutir, para poder volver a pensar, para poder desnaturalizar aquello que nos parece evidente y que, sin embargo, nos muestra cada día los resultados, los chicos afuera de la escuela, otros saliendo, otros sin poder entrar, que la escuela que tenemos no es la que
queremos o la que necesitamos. Abrimos a los colegas las preguntas, a ustedes. Sí, a propósito de pensar, si hay una expresión del pensamiento es la pregunta, ¿no? Así que hay preguntas. Te voy a agregar a los lugares que mencionaste, que hay algunos compañeros en San Martín de los Andes también, siguiéndonos. Y tenemos una compañera en la sala que está recibiendo preguntas. Yo te voy a acercar la primera, que está llegando desde Tucumán. A ver, yo creo que es para María del Carmen. ¿Qué papel le asigna a la decisión política para la mejora del nivel medio? ¿Valora el caso argentino? Bueno, a ver. Qué compromiso. María. Sí, un compromiso. A ver, yo creo que para valorar el caso argentino yo no tengo aún suficientes... O sea, conocí el caso argentino ayer cuando el señor ministro empezó a apuntar sus líneas generales, cuando después vino la directora que hizo una exposición del planteamiento y por la tarde en el panel presentaron los diferentes cursos que iban a hacer, el número de profesorado que iba a formar. Yo ya he dicho, y creo que cuando nosotros tuvimos la LOCSE, que fue un caso un poco parecido, porque fue un cambio en que se generalizó el profesorado, o sea, se alargó la enseñanza media hasta los 16 años, que el profesorado fue un cambio brutal. La primera formación que hicimos fue una formación por cursos. Yo en cuanto al contenido de los cursos que se van a dar aquí lo desconozco, por lo tanto me es muy difícil opinar. Vi que era una formación muy basada en cursos. Creo que para dar una idea de los cambios es importante, pero que he hablado de dos aspectos que son importantes, que es, primero, qué formadores van a dar estos cursos. Creo que es importante que los formadores estén muy preparados, porque, mirad, yo me acuerdo que cuando entró la LOCSE, en España se hicieron, en el Ministerio, se hicieron unos cursos que fueron muy buenos porque eran cursos, pero sacaban al profesorado del centro educativo, le decían una formación, tenían que hacer un diseño experimental, volvían a su centro, lo realizaban, volvían y se evaluaban. En cambio, en Cataluña, en nuestra comunidad, fue un curso que había unos cursos básicos que eran obligatorios para todo el mundo, que era dar las pautas sobre el modelo constructivista, sobre los 3 tipos de contenidos. Les estaban hablando de lo que decía ella antes, Graciela. O sea, yo no sé de esto, yo no sirvo para dar esto, no soy... Bueno, entonces yo considero que lo que sé, las políticas son importantes, son importantísimas, son las que marcan hacia dónde va a ir la formación y hacia dónde va a ir todo. Lo que pasa es que la concreción sí que es importante y pienso que en cuanto a cursos, para empezar está bien, pero creo que se tiene que ir un paso más allá. O sea, para dar a conocer el nuevo modelo es importante y es lo que conozco de aquí. O sea, yo solo conozco de aquí las tres explicaciones que dieron ayer. O sea, y me parece que, bueno, que es un gran esfuerzo para un gran número de profesorado y que realmente, pero que las políticas son importantísimas para lo que va a ser. Un proceso en marcha, ¿no? En marcha, exacto, es un proceso en marcha. Una reflexión que nos llega. Parece ser que el adolescente ya no necesita del docente como cuando tenía la seño del jardín y de la escuela primaria. ¿Por qué no preguntarles cómo puedo ayudarte? Da buenos resultados. ¿Por qué no dialogar para que sea responsable de elegir momentos en los que se prepare para que vuelva a mostrarnos y a mostrarse que ahora puede avanzar en sus conocimientos? Da buenos resultados. Sigamos pensando y si es con ellos, mucho mejor. Una pregunta para Graciela. ¿Podrías diferenciar entre nada y nadie? En realidad, desarrollar un poquito más. Nada más y nada menos. ¿Vas a leer otra? ¿O lo tengo que contestar? Sí, es peor que un examen esto. Saque una bolilla. Sí. No sé, nadie con minúscula, porque uno podría escribir nadie con mayúscula y se volvería un nombre propio.
¿no? Por ejemplo, cuando el héroe entra en el laberinto y le avisan que el monstruo va a preguntar quién anda ahí, dice, cuando el monstruo pregunte quién anda ahí, di nadie, ¿no? El monstruo se lo va a creer y te dejará partir, y así se salvó. Pero nadie ahí era una presencia, digamos, ¿no? Pero también está la idea de nadie con minúscula, y para mí el nadie con minúscula es lo que intentan construir, lo que a mí me gusta llamar políticas con tentación de subjetivante. No quiero decir que saben que se dirigen a otros, pero que no los reconocen. Es como si no hubiera nadie ahí, nadie en el sentido de minúscula, de verdad, nada, nadie, ninguno, ¿no? Y de verdad que hay algunas políticas en estos tiempos que parece que consideran que los otros que están ahí son nadie, ¿no? Es decir, hay una expresión muy contundente para mí que le agradezco a Paul Ricoeur en un libro magnífico que escribió dándose cuenta de un hueco que había dejado la filosofía, que era una teoría del reconocimiento. Ricoeur dice, nos hemos ocupado del conocimiento mucho tiempo, pero nada del reconocimiento, ¿no? Y él dice ahí muy sencillamente, es inútil intentar una política del conocimiento sin políticas del reconocimiento. Es el reconocimiento lo que abre la posibilidad de conocer, ¿no? Entonces, digamos, el reconocimiento es lo contrario a nadie, es saber que hay otro ahí, ¿no? Que haya otro ahí no significa que uno demagógicamente tenga que plegarse al otro ahí. Esto también me parece importante, no digo respecto a algunas consideraciones que se podrían hacer, digo, no es plegarme al otro, ¿no? No es que el otro me tenga que decir lo que yo tengo que decidir, no es someter a votación todo lo que hay que hacer, ¿no? La simetría intergeneracional tiene ciertas complejidades. Pero en todo caso, me parece que esta idea de en lugar de nadie, otro, en lugar de nada, presencia, ¿no? Me parece que son unas cosas ahí, unas tensiones sobre las que podríamos hablar enormemente, pero es curioso cómo en estos últimos años del siglo pasado y este que comenzó, que la idea de, digamos, una sociedad del conocimiento se impuso de una manera tan, yo les diría, tan contundente, ¿no? No hay buen discurso que no aluda a la cuestión de, digamos, esta sociedad del conocimiento, y a la vez hemos inventado unos procedimientos que matan toda posibilidad de conocer, porque anulan toda curiosidad, porque la vuelven pragmática, porque la teledirigen, porque omiten el reconocimiento del otro. Es en ese sentido que la cuestión de educación, yo diría algo, dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la educación escolar, quiero decir, del sistema educativo, no puede resolverse sin políticas intersectoriales, ¿no? Es decir, hace falta poner mucho en juego, ¿no? O si uno quiere hacer un asado, tiene que poner toda la carne al asador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, política de vivienda, política de salud, política de empleo, y también políticas educativas. A la vez esto no nos exime de haber dicho sí a estar adentro del sistema educativo. Y no le podemos decir adentro del sistema educativo, lamento mucho, hasta que no se pongan en marcha las políticas intersectoriales, te tengo que dejar caer porque no tengo contexto de dónde sostenerme. No sé si logro ser clara con esto. Y en este sentido me parece que hay algo que me gustaría complementar, agregar o poner a discusión. La cuestión de las políticas no se deciden exclusivamente en los ministerios. No están solamente en las cabezas de la institución. Digamos, ejercer el oficio de educar es un modo de hacer política cotidianamente. Uno hace política si transmite o hace política si es un avaro que no transmite. Uno hace política si está presente y hace política si hace como si estuviera presente. Uno hace política si considera que ahí hay otros y hace política, son distintas políticas. Algunas podríamos decir más vinculadas a las políticas de la justicia y otras más vinculadas a las políticas de construir lo que Grivinsky llama las escenas indeseables, las insoportables. Pero quiero decir con esto que la política no es una cuestión que está fuera de la institución. Nuestro trabajo no es neutro. Que alguien aprenda a resolver un algoritmo es una tarea política. Que alguien sepa
qué aconteció en la historia es una tarea política. Que alguien pueda disfrutar de la literatura, que es una parte del mundo, de las artes, de la música, es política. Quiero con esto decir que la política no está en un lado, ¿no? Porque eso nos conduce también a una manera de colocarnos frente a las instituciones, ¿no? Que Castoriadis siempre nos sopapea con eso. Si usted se equivoca, si cree que la institución está fuera de usted. Quiero informarle, dice Castoriadis, que usted es una parte de la institución. Y esto es terrible, porque quiere decir, lo que ahí acontece tiene que ver con lo que uno hace. Y esto es formidable, la mejor y más fuerte fuente de optimismo. Si después de todo se trata de nosotros, será cuestión de arremangarse, ¿no? Pero bueno, sobre nada nadie, a seguir pensando. Gracias. María del Carmen, ¿por qué es necesaria la formación permanente? ¿Por qué no centrarse en mejorar la formación de formadores? ¿Por qué es necesaria esta asistencia? ¿No? El asesoramiento, me imagino que se refiere. De asesoramiento. Bueno, a ver, yo creo que, la formación permanente es el eje de el mejorar constantemente y el... Ay, me estoy quedando sin voz. Me voy a beber un poquito de agua, me estoy quedando sin voz. Permíteme. Acá tenés abierta, mira, sí, Carmen. A ver, yo creo que la formación permanente, todos estamos de acuerdo en que es el eje principal sobre el que la carrera de docente, la carrera de un profesor tiene que ir a lo largo de toda su carrera profesional. Los retos, nosotros nos centramos en los asesoramientos porque el profesor del siglo XXI tiene un perfil competencial que tiene que desarrollar 3 tipos de objetivos muy claros, que es saber trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. Tiene que conocer la organización de las escuelas y, por lo tanto, y acciones que implican su funcionamiento y la diversidad de actores con las que trabaja. Y, por supuesto, tiene que colaborar con diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en colaboración con otros compañeros como condición necesaria para su mejora de la actividad profesional compartiendo conocimientos. Todos estos son los retos para un profesor del siglo XXI. Por supuesto, estos retos el profesor hasta hace poco no los tenía. Entonces, al cambiar estos retos y constantemente, hay un cambio constante en retos, en objetivos y en prioridades que necesita que un profesor se esté formando constantemente. Nosotros creemos que en el asesoramiento, una formación en centro, es posible de que estos retos se puedan alcanzar. Por supuesto, estos cambios cuestan mucho, lo hemos dicho, todos los profesores tienen no es una tabula rasa, como ha dicho, lo sabemos, igual que cuando nuestros alumnos aprenden, no es una tabula rasa, tenemos que tener en cuenta qué es lo que saben y de dónde partimos. Pero, por supuesto, yo considero que sí que la formación permanente es imprescindible, siempre lo ha sido, pero cuando un profesor era en secundaria, nosotros éramos profesores más de materia, cuando se dieron cuenta que la materia no era suficiente, cuando se dieron cuenta que había estos aspectos emocionales, estos aspectos de resolución de conflictos, estos aspectos de convivencia, estos aspectos de ser un profesor competencial, es cuando se dieron cuenta, bueno, siempre, aquí se dijo que en los años 80 es cuando se empezó a desarrollar la formación permanente en forma amplia. Y yo creo que sin formación permanente un país no es nada. Muchas gracias. Lo que vos quieras. ¿Qué opinión tiene Graciela sobre las experiencias diferenciadas de cambio de formato en las escuelas secundarias? Nos preguntan. ¿Constituyen una forma de dar respuesta a la falta de sentido de la que se habló? Es una pregunta interesante y difícil. Uno no puede sino valorar todos los intentos, esto por supuesto. En todo intento hay gente plena de ideas, de entusiasmo. Dicho esto, me parece que cabe constatar que se inventan, se crean, se buscan. Voy a ser quizás un poquito injusto, un poquito arbitraria, ¿no? Pero se inventan o se buscan como prótesis en la periferia, no sé si logro ser clara, ¿no? Es decir, inventamos unas cosas alrededor. Ahora, el núcleo duro de
la escuela media sigue intacto, quiero decirles, ¿no? Es decir, no se nos modifica, a lo mejor se siente aliviado porque hay estos otros, hay investigaciones interesantes que se están realizando al respecto, ¿no? También es cierto que se han creado circuitos valorados diferentemente, es decir, nuevas fragmentaciones del sistema educativo, y que se abren también algunas preguntas, ¿no? Voy a hacer una que siempre me intrigó. No sé, yo puedo hacer un bachillerato bajo una fórmula de bachillerato acelerado. No estoy refiriéndome a ninguna experiencia concreta, sino alguien que diga, yo puedo hacer en 3 años o en 2 lo que otro le lleva 5, ¿no? Digo, yo que estoy haciendo los 5, ¿por qué tengo que hacer 5? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Es decir, me parece que hay ahí unas cuestiones a pensar y habrá que ver qué efectos produce esto, ¿no? Sabemos que de las nuevas formas los chicos también tienen sus observaciones y que muchos ingresan y se retiran. Sabemos que, parece ser que los adolescentes y los jóvenes son más deseosos de saber que lo que los grandes quieren admitir, ¿no? Que entran y salen de distintas formas escolares, que aprenden cosas fuera de las escuelas, que a veces enseñan cosas fuera de las escuelas, ¿no? Y parece que la escuela en sí como tal, digamos en su mayoría como tendencia, ¿no? A mi modo de ver, les digo de verdad, me parece que todavía nos falta un poco de temporal imaginativo para poder cambiarla, ¿no? Es decir, hemos convertido en invariantes lo que son variables, tiempos, espacios, disciplinas y relaciones. Y cuando pensamos querer cambiar, volvemos a pensar en las mismas variables igualmente. Es decir, no importa si decimos el tiempo es en lugar de 45 de 50, ¿no? Volvemos curriculares, lo que es rebelde a lo escolar. Hay saberes rebeldes a lo escolar, dicen algunos, no tiene sentido meterlos en la escuela. Uno no necesita ir a la escuela para aprenderlos, ¿no? Y me parece que lo que nos tiene que preocupar es esa tendencia que todavía para mí queda como un carozo con el que no nos podemos meter. Nosotros tenemos un obstáculo para meternos con eso, ¿no? Un obstáculo epistemológico muy importante, porque implicaría mover muchas variables y pensar la totalidad del sistema educativo. Nosotros hablamos del sistema educativo, yo en mi hipótesis, perdónenme, creo que no tenemos sistema educativo. Tenemos segmentos desarticulados, tenemos algo desmigajado y tenemos algo que carece de solidaridad intrasistémica, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Creo que la palabra desafío que Lise utilizaba, ¿no? Sabe que la palabra desafío tiene algo de lo que hace falta fiarse, en el sentido de confiar. Para discutir hace falta confianza. Para que haya confianza no tiene que haber censura. Para que haya confianza tiene que haber disponibilidad de escucha de lo plural, de lo múltiple, de lo que me molesta, de lo que no me gusta, de lo que no coincide, de lo que no hace acuerdo, ¿no? Y eso, qué sé yo, tenemos historias políticas que nos han dificultado mucho la conversación entre nosotros, ¿no? Y tenemos la famosa evaluación que finalmente nos dice sea autónomo, pero en el momento de ponerle la nota es sobre mi grilla. Y mi grilla desmiente toda la autonomía que les dictó, ¿verdad? Entonces digo, tenemos ahí unas tensiones a pensar, o somos autónomos o no somos autónomos. Si somos autónomos, ¿saben qué? Ciertas grillas modélicas, homogéneas, supuestamente universales, caen, porque no se dan con la autonomía, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Si yo también entiendo la responsabilidad política de un ministerio que dice, yo tengo que hacer algo para 10 millones de pibes, y tengo que crear unas reglas de funcionamiento, y un pibe tiene que poder pasar de un lado a otro, y tiene que poder circular, y tengo que formar 1 millón de educadores. Digo, bueno, es una complejidad enorme, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Creo que, qué sé yo, mira, hay un autor, un filósofo político, y después prometo que me quedo callada hasta mañana, así que ya no me van a escuchar hablar, que se llama Etienne Tassán, ¿no? Y Etienne Tassán se pregunta por qué parece cierta una afirmación que había hecho otro filósofo llamado Merleau-Ponty. Merleau-Ponty decía, nos gustaría vivir juntos bárbaro, pero parece como si sobre el hecho de vivir juntos pesara una maldición. Cada vez que queremos vivir juntos nos agarramos a torta, hacemos una guerra, competimos, nos volvemos competitivos, es decir, nos globalizamos en lugar de mundializar. Bueno, Merleau-Ponty obvio no usaba esas palabras porque no existían en esa época.
Pero retomando esta idea y tratando de desmentir la idea de que habría una profecía, ¿no? Desde Babel en adelante, que nos prohíbe vivir juntos, Etienne Tassand dice, iniciando su libro, Le Maléfice de la Vie à Plusieurs, el maleficio de vivir entre muchos, en muchedumbre o entre todos o juntos, dice así: todo lo que los hombres emprendemos para resolver la vida en conjunto y en comunidad, y que usualmente lleva el nombre de política, fracasa. Pero esto no significa que haya renuncia. Y por eso todos los días hombres y mujeres se levantan para luchar por un poco más de libertad y mucha más justicia. Entonces yo creo que en materia de política no es que alcancen las buenas intenciones, pero quiero decir, no habrá la fórmula definitiva. Solo los totalitarismos saben perfectamente cuál es el modelo que nos pondría a salvo del supuesto maleficio de vivir juntos. Lo demás, saben que es trabajo. Trabajo político, trabajo psíquico, errores. Ahora, obvio que tampoco hay que con esto armar de esto una coartada y decir como la política puede fracasar. Mis queridas nuevas generaciones, lo sentimos mucho por ustedes, ¿no? Es decir, que no se logre todo totalmente, perfectamente y definitivamente, no nos exime de la responsabilidad de intentarlo, ¿no? En este sentido, cuando Freud hablaba de educar como un oficio imposible, uno puede decir lo que es imposible para los educadores es no intentarlo. Eso es lo que es imposible, no intentarlo una vez, otra vez y otra, y así. Compartimos un comentario. Emocionadísima con lo compartido por Graciela. Gracias por su generosidad. Sus palabras me llevaron también a ideas de Escliar, el otro, lo inabordable, por suerte. Me llevó a mi trabajo en Tablada, una escuela secundaria de la periferia de Rosario, donde muchos docentes sí pensamos el oficio desde otros lugares, pero pensaba la importancia de no pensarlo o vivirlo desde la resignación, desde lo que toca, sino desde la esperanza, con mayúsculas, en el sentido freiriano, desde lo inédito. Mucho más que no puedo escribir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una última. Y le preguntamos a Gustavo si hay alguna pregunta desde el interior, ¿no? Entonces la última. ¿Cómo reformarnos los profes para hacer de la nada algo que valga la pena, huyendo de las rejas curriculares y volviendo al oficio de enseñar y aprender? Bueno, alguien que se hace esa pregunta ya lo resolvió, digamos. No necesita más comentarios. No habría una respuesta. A mí me parece que uno dijo que sí, un oficio puede decir que no cuando quiera, ¿eh? Ahora, mientras uno haya dicho que sí, es seguramente porque algo a uno lo mueve. Me acuerdo un fragmento de una entrevista con un adolescente que vive en una villa cerquita de acá, ¿no? Y yo le estaba haciendo una entrevista y vieron que a veces cuando uno hace una entrevista uno es torpe, ¿no? Por no decir que uno se siente a veces francamente idiota con las preguntas que uno le hace a un adolescente, ¿verdad? Si hacen investigación saben que a veces uno pregunta y dice, ¿cómo se me ocurrió? ¿No? Entonces, bueno, empezamos a conversar sobre la escuela y él dice que lo que prefiere en la escuela es la geografía. Idiota de mí, le digo, ¿te gusta la geografía? No, me dice, para nada. Pero cuando pienso que el chabón ese se aprendió todo eso solo para contármela, yo lo respeto, ¿verdad? ¿Ustedes ven lo que es eso? Digo, cuando a uno le importa algo de la transferencia, del amor de transferencia, opera. Y después el otro puede elegir lo que quiera. Lo que importa es que que uno no ande ahí cerrándole la curiosidad. No que le guste lo que a mí me gusta, pero tiene más posibilidades de que le guste algo si está con grandes a los que le gusta lo que hace, ¿no? Y bueno, yo deseo que todos nosotros, también por nosotros, porque es mortal trabajar aburrido,
que todos los que están acá y los que están por allá, qué sé yo, estén apasionados por lo que tengan para compartir. Seguro que eso produce un efecto. Gracias. Bueno, alguien le preguntó ayer a Paco, cuando terminó la conferencia, cómo hacer para que los pibes lean. Creo que hoy tuvimos un excelente ejemplo de cómo hacer que el otro lea. Así que les queremos agradecer muchísimo las intervenciones, Carmen, Graciela Gracias. y Lisi por el acompañamiento. Muchísimas gracias. Un aplauso entonces para ellos. Bien, Gracias. les cuento cómo